Estimadas estudiantes, para la clase del día de hoy vamos a tener como tema las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, o también conocido como el análisis gráfico del MRU. Para comprender de mejor manera la clase es importante conocer el siguiente concepto: las velocidades negativas. De momento nosotros hemos venido trabajando únicamente con velocidades positivas, ¿no? Pero se preguntarán, bueno, ¿existen las velocidades negativas? De hecho, en la realidad no, pero sí se pueden representar una velocidad negativa cuando trabajamos en la recta numérica. Y este dato es muy importante porque cuando nosotros analizamos un gráfico del movimiento rectilíneo uniforme, es de vital importancia conocer cuándo una velocidad es negativa y cuándo una velocidad es positiva. Entonces, en el pizarrón tenemos una recta numérica que nos indica un espacio, ¿no? Tenemos 0 metros, 10 metros, 15 metros, tenemos menos 10 metros y menos 15 metros. Pero también sabemos que no hay espacios o distancias negativas, ¿no? Pero si trabajamos en una recta numérica y tenemos como punto central el 0, en este caso 0 metros, 0 espacio recorrido, vamos a suponer que tenemos un móvil ubicado justo en el punto 0, ¿sí? Tenemos un vehículo, entonces, si el vehículo se desplaza, se aleja del 0 hacia la derecha, ¿sí? Vamos a señalar justamente el camino de su trayectoria. Si tenemos el móvil que se desplaza hacia la derecha, vamos a considerar las velocidades positivas, ¿sí? Entonces vamos a dibujar aquí la dirección y el sentido de la velocidad va a ser positiva. Caso contrario, si el móvil se dirige hacia la izquierda, alejándose el 0 de esta manera, vamos a tener en cuenta que las velocidades, de hecho, van a ser consideradas negativas. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros analicemos los gráficos, vamos a darnos cuenta que el gráfico tiene una particularidad cuando justamente sucede este caso. Cuando tenemos velocidades negativas, el gráfico se va a representar de una manera un poco distinta a cuando tenemos las velocidades positivas. Entonces vamos a plantearnos un problema en el cual podremos nosotros identificar claramente lo que estamos diciendo. En el siguiente ejercicio vamos a suponer que un móvil se va a desplazar con velocidad constante de 2 metros por segundo. Entonces recordemos que la propiedad principal del movimiento rectilíneo uniforme o simplemente movimiento uniforme es que su velocidad es constante, ¿no? Entonces vamos a coger como dato 2 metros por segundo la velocidad con la cual se va a desplazar el móvil. Además también vamos a tener en cuenta lo siguiente, que va a partir desde una posición 0. Entonces voy a ponerle aquí como un dato que el espacio para iniciar, el espacio inicial pongamos, es sub 0, es igual a 0 metros. La pregunta en este caso para resolver este ejercicio es la siguiente: ¿en dónde se encontrará el móvil cuando hayan transcurrido los siguientes tiempos? Vamos a suponer que me piden calcular el tiempo cuando ha transcurrido los siguientes valores en segundos. Pongamos 5 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos y 15 segundos. Vamos entonces a trabajar con estos tiempos para saber gráficamente en dónde se encuentra el móvil en estos determinados tiempos. Lo importante es nosotros que vamos a aprender, según los datos que tenemos en el problema, una gráfica que tiene relación con el tiempo y con el espacio. Entonces, la siguiente gráfica la llamaremos posición versus tiempo. Para la resolución del problema es muy importante lo siguiente, ¿no? Tener en cuenta que es importante ubicar los datos dentro de una tablita para luego poder tener esos datos precisos para poder realizar el gráfico. Entonces, los parámetros que vamos a manejar para el problema es el espacio. Recordemos que el espacio, su unidad son los metros. También tenemos el parámetro del tiempo en segundos. Y la velocidad, la combinación de los dos anteriores, metros por segundo, ¿no? Según los datos del problema, si nosotros recordamos, tenemos que la velocidad es de 2 metros por segundo, ¿no es cierto? Y al ser constante, voy a ubicarle en todos los casilleros el número 2. Recordemos que
la propiedad del movimiento uniforme, de hecho la principal, es que su velocidad es constante. Por lo tanto, no hay cambios en la misma durante toda la trayectoria, que es una línea recta. Recordemos que rectilíneo justamente es por línea recta, ¿no? Los tiempos que nosotros vamos a trabajar, según los datos del problema, vamos a iniciar desde el tiempo 0 segundos. 0 segundos. ¿Sí? Luego tenemos 5 segundos, según los datos que me da el problema, los 10 segundos y también los 15 segundos. La pregunta del ejercicio era claramente, ¿qué espacio habrá recorrido en estos determinados tiempos? ¿Sí? Entonces tenemos aquí la incógnita, obviamente en los casilleros de espacio. ¿Cómo representamos gráficamente los datos que tenemos del problema? Conociendo la tabla primero. Sería de la siguiente manera. Como ustedes pueden observar, dibujado unos parámetros en función del tiempo y el espacio. Es por eso que la gráfica se denomina posición versus tiempo, porque en base al tiempo vamos a calcular el espacio recorrido por el móvil en determinados segundos, 0, 5, 10, 15 segundos para ser más preciso. Y he colocado el espacio con parámetros de 10, 20 y 30 metros, ¿no? Pero ¿de dónde saco los datos para nosotros poder interpretar aquí en la gráfica? Si nosotros recordamos, habíamos trabajado sobre una formulita muy importante en el caso del movimiento uniforme. Y para el cálculo del espacio, recordemos que espacio es igual a velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. He cogido desde el segundo 0 como posición inicial en este punto de aquí, ¿sí? Si nosotros trabajaríamos en 0 segundos, el espacio recorrido también sería 0 segundos, ¿no es cierto? Es decir, no iniciamos el movimiento, por lo tanto, tampoco se recorre el espacio. Por lo tanto, el primer punto sería justo en el cruce de las dos rectas, en la recta tiempo y en la recta espacio. Y es señalado aquí como el primer punto, ¿no? Vamos a coger entonces el dato, ubiquemos aquí 0 metros, que sería para el caso de que interpretemos con el tiempo 0 segundos, ¿no? Con el tiempo de 5 segundos y aplicando la fórmula del espacio, velocidad por tiempo, tendríamos entonces los siguientes valores. Si tengo el espacio en base a la velocidad 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que tenemos ahora 5 segundos, vamos a obtener un resultado de espacio recorrido en ese determinado tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos 10 metros. Entonces, puedo interpretar de la siguiente manera, que viajando a la velocidad constante de 2 metros por segundo, cuando ha pasado 5 segundos, el espacio recorrido es 10 metros, ¿no? Entonces, este dato aquí voy a colocar de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo sería el tiempo, el espacio, perdón, recorrido en ese determinado tiempo. A ver, hagamos aquí bien los datos, no me queda muy bien porque estoy trabajando en un espacio muy pequeñito en las casillas. Listo, sería entonces los 10 metros recorridos en los 5 segundos, como ustedes pueden observar. ¿Cómo ubico entonces ese dato en el problema? Me fijo, 5 segundos tengo acá el tiempo, ¿no es cierto? Y en esos 5 segundos ha recorrido 10 metros. Por lo tanto, si nos damos cuenta, ¿sí? El parámetro tiempo, ¿sí? Está en este punto y el parámetro espacio está en este punto. Por lo tanto, si nosotros podemos observar, la intersección de esas dos rectas sería justamente en este punto, ¿no es cierto? Si yo quisiera graficarle, tendríamos entonces que en los 5 segundos, si hacemos con una línea de trazos, voy a tener justamente esto, ¿no? Que en 5 segundos ha recorrido exactamente 10 metros. Entonces, para cada uno de los puntos voy a graficar de la misma manera, intersecar el espacio con el tiempo. Entonces, sabemos que en este punto, a los 5 segundos ha recorrido 10 metros. Vamos con el siguiente dato. Tenemos ahora los 10 segundos. Los 10 segundos ubicamos acá, ¿no? Vamos a calcular cuánto espacio ha recorrido en esos 10 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajar sobre esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Ya no coger los 5 segundos, sino trabajar con los 10 segundos. Si yo reemplazo los 10 segundos en este dato de acá del tiempo, vamos a darnos cuenta que se simplifican los segundos con los segundos y me da como consecuencia
20 metros. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en la gráfica y si hacemos intersecar o que choque la línea del tiempo y el espacio, voy a darme cuenta que el punto en donde se cortan va a ser justamente esto, ¿no? Tengo aquí los 10 segundos del tiempo y el espacio de los 20 metros, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a tratar de graficar lo más preciso posible para que se pueda observar el gráfico de una mejor manera. Entonces voy a hacer que la línea del tiempo choque con la línea del espacio para darme cuenta que se cortan en un punto determinado, ¿no? Tengo entonces la línea del tiempo y la línea del espacio en este punto. Entonces nos damos cuenta que van a chocar en este punto determinado, ¿no? Entonces en la tablita donde van los datos ubicaré el espacio de 20 metros, ¿no? Entonces tenemos aquí el espacio de 20 metros. A ver aquí. 20 metros. Perfecto. Nos falta el último dato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a los 15 segundos? ¿Cuánto espacio habrá recorrido? De igual manera, voy a cambiar en la fórmula. Tendría únicamente que reemplazar el tiempo a 15 segundos. Entonces, reemplazando el tiempo a 15 segundos, también los segundos se van con la unidad de velocidad, los segundos, y tengo aquí 30 metros. Entonces, este dato sería el último que, según el programa, me pide calcular. Por lo tanto, debe de chocarse la línea del espacio y la línea del tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, tendríamos de la siguiente manera. Aquí voy a comenzar al revés, pero eso no tiene ninguna importancia. Puedo señalar la línea del espacio, ¿sí? Y hacerle coincidir con la línea del tiempo. En este caso sería los 15 segundos, ¿no? Entonces, me quedaría, si es que grafico de esta manera, tenemos que me salga justo, sería en este tiempo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, se han chocado las líneas del espacio y del tiempo en este punto que tengo aquí, justo en este punto. Ahora, obviamente los puntos que estoy señalando aquí van a tener que ser unidos, van a tener que ser guiados aquí para darnos como consecuencia un resultado. Voy a tratar de señalar los puntos. A ver, vamos ahí. Y tendríamos de esta manera la gráfica. Ya, vemos entonces que podemos aprender mucho con esta gráfica de aquí. Y es importante tener en cuenta lo siguiente. Si la gráfica, si la línea, esta recta que se ha dibujado aquí, al ser una ecuación de primer grado, como tenemos aquí espacio, velocidad por tiempo, y también por trabajar con velocidades positivas, la recta siempre será en este cuadrante. Y si la recta se eleva un poco más, es decir, se adquiere una mayor pendiente, ¿sí? La velocidad será mayor. Entonces, eso es muy importante saber. Trabajamos con velocidades positivas, la recta es ascendente hacia un sentido antihorario, ¿no? Y mientras más se eleve la recta, más se eleve su pendiente, la velocidad con la cual trabajaremos sería mayor que la que tenemos aquí, representada con el 2 que me dé el problema. ¿Cómo sería una gráfica con velocidades negativas? Lo veremos en los siguientes puntos. Pero antes de pasar a eso, es muy importante recordar lo siguiente. Si ustedes recordarán en las láminas que habíamos presentado en clases anteriores, habíamos mencionado que el movimiento rectilíneo uniforme se llama rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta, ¿no es cierto? De hecho, tenemos aquí una línea recta. Pero nótese una cosa importante. Cuidado con pensar que el móvil se mueve en un plano inclinado o que va ascendiendo. No, mucho cuidado. Esta gráfica de línea recta me indica que justamente el movimiento es rectilíneo. Ustedes saben perfectamente, y si recordamos, no sé si se acuerdan, el carrito estaba aquí, se mueve en esta dirección, ¿sí? O bien hacia el positivo, o bien hacia el negativo. En este caso, estamos viajando hacia acá, ¿no? Hacia el lado positivo en las velocidades, alejándonos del cero hacia la derecha, si recordamos. Pero también es muy importante mencionar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en el concepto del movimiento rectilíneo uniforme, habíamos mencionado que recorre espacios iguales en tiempos iguales, ¿no es cierto?
Y nótese una cosa importante, de 0 a 5 segundos hay 5 segundos de diferencia, ¿no es cierto? De 5 segundos a 10 segundos también hay 5 segundos de diferencia, y de 10 a 15 segundos también hay 5 segundos de diferencia. Entonces podríamos decir tiempos iguales, ¿no es cierto? Los espacios iguales, también si notamos de 0 a 10 hay 10 metros de diferencia, de 10 a 20 hay 10 metros de diferencia, y de 20 a 30 también hay 10 metros de diferencia. Por lo tanto, podríamos aplicar el concepto claramente de espacios iguales en tiempos iguales, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme son importantes esos parámetros de espacio y de tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, en este problema nos dieron de dato la velocidad constante de 2 metros por segundo. ¿Por qué regreso nuevamente al problema? Porque hay algo pendiente que hay que tener en cuenta. Nosotros nos habían dado en el problema los determinados tiempos para que encontremos determinados espacios, ¿no? Y nótese una cosa importante, nos hacía falta también poner el dato final del espacio recorrido en los 15 segundos, ¿no es cierto? Que tenemos aquí los 30 para completar la tabla, eso nos hacía falta. Ahora, ¿qué sucedería si nos piden calcular la velocidad a la cual va el móvil? Cuando tenemos este dato por calcular es importante conocer la pendiente de la recta, ¿sí? En este caso estamos trabajando sobre un plano cartesiano. La pendiente de la recta viene a representar esta línea que tenemos aquí de color rojo, la que habíamos calculado. Pero, ¿cómo nosotros podemos determinar la velocidad? Es justamente a través de la pendiente. A la pendiente se lo representa con la letra M, ¿ya? Y la letra M se representa mediante una ecuación. La ecuación dice lo siguiente. Tendríamos entonces Y2 menos Y1 sobre, vamos aquí, sobre X2 menos X1. Ahora, si ustedes recuerdan el plano cartesiano, el punto de intersección siempre va a ser la combinación de un punto en el eje X y un punto en el eje Y. En este caso está representado el eje X con el tiempo y el eje de las Y con el espacio. Entonces, esta formulita de aquí nos va a permitir a nosotros calcular la velocidad en cualquiera de estos puntos, si es que nosotros tenemos obviamente el tiempo y el espacio. Podemos demostrar cogiendo dos puntos en común. Vamos a situar aquí el punto A, el punto B, pongamos aquí el punto B, el punto C y el punto D. Yo puedo siempre trabajar con dos puntos al menos para poder ser emplazado en los valores de la pendiente. Y es muy importante lo siguiente aquí. Si nos damos cuenta, voy a coger aquí el punto B y el punto C para hacer el cálculo de la pendiente y obtener la velocidad y demostrar que justamente el 2 metros por segundo puede sacarse mediante los datos de la pendiente. En el punto B nosotros vamos a tener dos coordenadas, ¿no es cierto? X, Y. Si nosotros pudiéramos representar, sería entonces aquí los puntos X1, Y1. ¿Sí? Entonces eso nosotros hemos aprendido en años anteriores. Y en el caso del punto C podría también coger dos puntos X2, Y2. ¿Ya? Entonces tenemos los dos puntos de los cuales puede ser representado cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Ahora, si yo cojo y traslado estos puntos a la ecuación, ¿cómo me quedaría? Si reemplazamos los datos de X, Y1 y Y1, X2, Y2, el X1 va a ser representado por las líneas del tiempo y el Y, como ustedes se dan cuenta, por el espacio, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera reemplazar estos datos, sería aquí 5 del tiempo y 10 del espacio, ¿ya? Y en el caso del punto C, sería 10 del tiempo y 20 del espacio, ¿no es cierto? Entonces tendríamos de esta manera los datos. Si yo puedo trasladar estos datos a la ecuación, ¿cómo me quedarían?
Quedaría entonces de la siguiente manera. Vamos a trabajar sobre la ecuación y vamos a demostrar que la velocidad de 2 metros por segundo, obviamente, parten de los datos del espacio y el tiempo. Esto por formulación es fácil de demostrar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, tenemos Y2, sería 20, voy a coger sin las unidades, 20 por cuestiones de espacio, menos Y1, tenemos acá 10, ¿cierto? Si nos fijamos aquí en cada uno de los puntos. X2, tenemos 10, menos X1, que sería los 5. Esto me da como consecuencia 20 menos 10, tenemos 10, y 10 menos 5, tenemos 5, ¿no es cierto? Si nosotros le dividimos 10 para 5, vamos a obtener el resultado de los 2 metros por segundo en cada uno de los casos. Entonces, si yo cojo para calcular la velocidad entre el punto A y B, voy a obtener exactamente la misma respuesta o la misma relación que me va a llevar como consecuencia a la velocidad de 2 metros por segundo. En este caso cogí el punto B y C, como ustedes se acaban de dar cuenta. Si cojo también el punto C, D, y reemplazo los datos en cada uno de los puntos, voy a obtener exactamente la misma respuesta con relación a la velocidad, que vendría a ser los 2 metros por segundo, que claramente el problema me daba en un inicio. Entonces, como conclusión, yo puedo calcular cada uno de los parámetros en base a la tabla y al gráfico en el plano cartesiano. Es muy importante conocer que mediante la pendiente de la recta, situando cada uno de los puntos, yo puedo obtener la velocidad de ese móvil. En este caso, los 2 metros por segundo, y aplica en cada uno de los casilleros, por lo tanto me dice que es una velocidad constante. Este sería el gráfico posición versus tiempo, quedándonos también la representación de la velocidad pendiente que veremos en la siguiente parte del video. Como habíamos mencionado, ¿cómo represento la velocidad con relación al tiempo? De hecho, ya cambiamos aquí el título, velocidad versus tiempo. Sabemos muy bien que la velocidad podemos obtener a través de la pendiente, como hicimos en la parte anterior. Tenemos aquí la velocidad. ¿Cómo represento la velocidad gráficamente? Al ser la velocidad constante, ¿sí? Sea cual sea el tiempo, siempre la velocidad se va a mantener en 2. Como gráfico, simplemente con una línea horizontal. La línea horizontal me dice que no hay variación de la velocidad en el tiempo transcurrido. Muy bien. Entonces tenemos los 2 metros por segundo. He colocado aquí parámetros de 1, 2 y 3 metros por segundo, pero únicamente para ubicar el valor de la velocidad. Tenemos entonces que la línea del 2 es constante, no tiene ni ascensos ni descensos esta línea, simplemente por un dato muy importante, que es la aceleración. Recordemos que en el MU, en el movimiento rectilíneo uniforme, no existe la aceleración, por lo tanto la velocidad se mantendrá, como ustedes pueden observar en la gráfica, constante, a pesar de que pase el tiempo, no tiene modificación la línea de la velocidad. Ahora, ¿cómo sería la gráfica si nosotros trabajamos con la velocidad de menos 2 metros? Esa es la pregunta. ¿Cómo quedaría diseñada la tabla? ¿Cómo podría ser representado gráficamente la recta? Que es lo importante. Eso vamos a realizar. Muy bien, vamos a trabajar en sus cuadernos, ¿no? Notemos algo muy importante, que cuando la velocidad es positiva, la gráfica fue ascendente. Entonces ustedes en sus cuadernos tratarán de resolver con los mismos datos y únicamente aquí poniendo negativo. ¿Qué es lo que pasará con los espacios? Esto también es muy importante darnos cuenta, ¿no? Recordemos que ahora el móvil, ¿sí? Recordemos que en un principio teníamos hacia acá, ¿no es cierto? Ahora el móvil va simplemente a dirigirse hacia el lado de acá. Por lo tanto, sus distancias serán negativas. Y eso es muy importante tener en cuenta porque el gráfico del plano cartesiano
Ya no tendrá un ascenso en metros hacia acá, ¿no es cierto? Será simplemente hacia abajo. Entonces, eso vamos a tener en cuenta para el cálculo del espacio recorrido en los mismos parámetros del tiempo. 5, 10, 15 segundos se van a mantener, ¿no? Lo que vamos a determinar es el espacio recorrido y también vamos a calcular la velocidad a través de la pendiente. Eso vamos a realizar como actividad en clase por el día de hoy. Muchas gracias.